como les digo, hermanos, hoy celebramos lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús. Pero en realidad la presentación del rey, pero no fue la entrada triunfal porque mucha gente lo rechazó. La nación entera prácticamente rechazó a Jesús como su Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios que es y que vino a su pueblo. Dice en el libro de Juan, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero el pueblo en general no lo recibió. Había 4 grupos. Déjenme contarles un poco el trasfondo de la historia de la venida del Señor a Jerusalén, lo que le llamamos el Domingo de Ramos, ¿verdad? Los judíos tenían que presentarse, les digo, la fiesta más especial era la fiesta de la Pascua. Cuando el Señor los salvó de la muerte a todo primogénito en Egipto, después de haber mandado 9 plagas, la 10ª plaga fue la muerte del primogénito de todos los egipcios, incluyendo animales. Todo primogénito iba a morir esa noche, porque el ángel de la muerte pasó y donde no había sangre en la puerta, en el travesaño y en los costados, a los lados, el ángel entraba y mataba al primogénito. Entonces el Señor les dijo a Moisés y Judea que esta fiesta la tenían que guardar para siempre. Jesús viene en esta semana de la fiesta de la Pascua, y pensaríamos nosotros, porque Él sabía que lo odiaban los fariseos, todos los líderes religiosos lo odiaban y lo querían matar. Si hubiéramos sido nosotros, nos hubiéramos quedado en casa. O hubiéramos venido escondidas para que no nos fueran a encontrar. Pero Él preparó todo de antemano porque varias veces lo quisieron hacer rey. En una ocasión alimentó a las multitudes con unos cuantos peces y unos panes a miles de personas y luego lo tomaron, lo querían hacer rey y Él se alejó de ellos. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Pero en esta ocasión Jesús prepara todo de antemano. Dicen en la Biblia, cuando llegó el tiempo, puso su cara como pedernal para ir a Jerusalén. Y sus discípulos les dijo, vamos para allá. Y le dijeron, los judíos te quieren matar. Una semana antes de la resurrección, porque el próximo domingo celebramos la resurrección. Hoy celebramos la entrada a Jerusalén. Cuando había tanta gente en Jerusalén, se calcula que había unos 2,5 millones casi de gente. Imagínense, el gential. Jerusalén es prácticamente casi como Yacabali. Imagínense tanta gente que venían a celebrar la Pascua. Hay 4 grupos. Están los fariseos, los saduceos y los sacerdotes que odian a Jesús, que lo quieren matar. Está la multitud que viene a celebrar la fiesta. Ellos no saben mucho de Jesús porque muchos vienen de fuera. Y hay otro grupo, los seguidores de Jesús. Los que sí lo conocen y son los que van a estar cantando, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y está otro grupo, el grupo de los soldados romanos, que querían mantener el orden en la ciudad porque sabían que había una gran expectativa en este tiempo en Israel, específicamente en Jerusalén, porque allí iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, un descendiente de David que ellos creían que iba a expulsar a los romanos de su ciudad y de su país. Entonces había una gran expectativa y habían oído de Jesús, porque Jesús por 3 años estuvo haciendo milagros, sanando gente, alimentando a la gente, levantando a los muertos. Entonces mucha gente habrá oído de Él y de pronto saben que viene. Y hay una gran expectativa de que creen que es el que va a venir a echar fuera a los romanos. Pero muchos de esos que venían de fuera y que no realmente conocían a Jesús, esperaban que Él hiciera eso, que echara a los romanos de la ciudad y del país y reinara en el trono de David como está en las Escrituras. El problema es que no conocían bien las Escrituras.
¿Por qué? Porque los líderes, los sacerdotes que eran de los saduceos, los sacerdotes, no enseñaban bien la Biblia. Era como la religión en nuestros días. La religión judía es muy parecida a la religión de donde venimos. Tenían muchas tradiciones, muchas leyes hechas por los hombres. Entonces no enseñaban bien la Biblia y la gente no sabía. Recordemos una cosa, solo los fariseos, los sacerdotes en Jerusalén tenían, y las sinagogas después, tenían los pergaminos, los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento. La gente común no las tenía. Iban a la iglesia, iban al templo o iban después a las sinagogas para que les enseñaran la palabra de Dios. Pero si no se las enseñaban, la gente no la sabía. Entonces muchos no conocían las escrituras. Cuando entró Jesús, cumpliendo las profecías que están en las escrituras, una profecía increíblemente precisa. Lo puse en el boletín para que la lean luego. Está en el boletín. Déjenme nada más leerles. Dice: la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén fue una de las profecías más asombrosas y precisas de toda la Biblia. El decreto de Artajerjes, rey de Persia, según la fecha juliana del calendario de Julián, del primer Nisan es el nombre en hebreo del mes, entre marzo y abril. Abarca parte de marzo y abarca parte de abril. Pero en ese día, 445 años, fue dada la profecía de que el Mesías iba a venir a Jerusalén exactamente al día. Y dice enseguida, dice en el primer de Nisan, 445, el 14 de marzo, fue dada la profecía. Fue dada que el rey Artajerjes le permitió a los judíos volver a reconstruir la ciudad de Jerusalén, que estaba toda quemada y destruida. Y la venida del Mesías iba a ser después 173.880 días. Se cumplió exactamente el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Exactamente el día que estaba profetizado. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y agarren un burro y una asna y me los traen para entrar a la ciudad de Jerusalén. Y viene montado en un burro, no en un caballo. ¿Por qué? Porque todos los reyes, cuando venían en paz, en son de paz, venían en un burro o una mula. Cuando venían en guerra, venían en un caballo. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, Jesús viene en un caballo blanco de regreso a la tierra, su segunda venida, que los judíos no entendieron. Viene en un caballo blanco a hacer guerra contra todas las naciones que han matado a sus seguidores, a los judíos, y se han repartido su tierra. Dice que la tierra de Israel pertenece a Dios. Es más, toda la tierra pertenece a Dios. La Biblia lo dice: mía es la tierra y toda su plenitud. Entonces los judíos no entendieron porque no sabían las escrituras. Otra cosa, los mismos líderes religiosos no conocían bien las escrituras, que el Mesías tenía que venir 2 veces. Ellos nunca aceptaron que el rey, el que iba a ser rey en Israel, iba a morir. ¿Cómo va a reinar si muere? Entonces no entendieron las escrituras, que la primera vez iba a venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a pagar por nuestros pecados para salvarnos. Si hubiera venido solo a reinar, a nosotros no nos hubiera servido de nada y todos nos íbamos al infierno. Pero Él vino primero a reinar en nuestros corazones, en su iglesia, que es donde está el reino de los cielos ahorita. Aquí en el mundo, el reino de Dios está realmente en nuestros corazones, los que seguimos a Jesús y lo confesamos como nuestro Salvador. Entonces ellos no sabían que tenía que venir 2 veces. Por eso estaban confundidos. Primero lo adoraron, lo exaltaron, y después, cuando pensaban que iba a pelear contra Poncio Pilatos, iba a derrocar al gobierno romano, ni se defendió siquiera. Entonces por eso la gente empezó a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Decían: no es el que pensábamos. Sí era, pero no lo conocieron. Y voy a leer
de este libro que he leído antes son los 4 evangelios combinados en un solo libro. Se llama Una vida perfecta, de John MacArthur. Y están los 4 evangelios en un solo evangelio, en un solo libro. Todas las palabras que hay aquí son de la Biblia. Y lo van a reconocer cuando los empiece a leer. Que todo lo que está aquí viene exactamente de los 4 evangelios. Aquí nos describe más todo lo que cuentan los 4. Porque si leemos de los 4 nos vamos a tardar mucho. Pero está hecho concisamente en un solo tomo. Y lo van a reconocer. Voy a comenzar donde dice: el día siguiente envió Jesús 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis una asna atada y un pollino con ella, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí, sus dueños, les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Como Jesús había mandado, y lo trajeron. Aquí yo veo un milagro. ¿No es increíble? ¿Cómo se ve el Señor Jesús? Es en otro pueblo. Él está en Betania. Betania era el pueblito donde vivían Marta, María y Lázaro. 2 semanas antes había resucitado a Lázaro. Y de ahí adelantito está Betfagé. Y más arribita está Betania, Betfagé, y luego está el Monte de los Olivos. Al otro lado, la bajada del Monte de los Olivos, está el torrente de Cedrón. Y ahí empieza la subida de la ciudad de Jerusalén. Entonces encuentran el burro exactamente como él les dijo. ¿Cómo sabía si él no estaba ahí? Que ahí iba a estar el burro. ¿Qué tal? Dice: bueno, tal vez hizo arreglos. ¿Y qué tal si el dueño se lleva el burro y se lo lleva a trabajar? Dicen: no lo encontramos. Ahora, ¿cómo entra para cumplir la profecía que viene en un burro? ¿Se fijan qué detallado, qué preciso es? En Zacarías, en el libro de Zacarías 9:9 hay una profecía increíble. Se las voy a leer. Zacarías 9:9. Por aquí, si recuerdo bien, todavía lo tienen en mi Biblia. Zacarías 9:9. Dice la palabra de Dios: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Miren, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esta profecía fue dada 500 años antes de Cristo. Y se cumplió exactamente. Dijo: van a ir, da la vuelta ahí. Ahí está un burro, y son 2. La asna y el pollino. Un burro donde nadie había montado. ¿Saben que los burros no son mansitos? Hay que domarlos como los caballos salvajes. Les digo porque nosotros tenemos un burro. Y era más terrible, casi mató a mi hermano. Lo atacó, lo mordió, lo pisoteó y yo luché con ese malvado burro como por media hora, dándole con palos, con piedras y todo, para que lo soltara, y no lo soltaba, lo traía arrastrando y manoteando. Mi hermano bañado en sangre, y salvaje ese malvado burro. Les digo, para que el Señor se montara en uno que nunca había sido amansado, para mí eso es otro milagro. ¿Verdad? Increíble. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de todo y controla todo. Entonces continúo donde nos dice: y le trajeron el asno y el pollino de Jesús, y lo pusieron sobre ellos sus mantos, y subieron a Jesús encima de él. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: no temas, y ya se los acaba de leer, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él
y de que las habían hecho. ¿No es increíble? Ni los mismos discípulos de Jesús entendieron estas cosas hasta después. Hasta después. Y la multitud, que era muy numerosa y que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, miren, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y a su paso muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esto es algo que hacían aún en otros países. Cuando un rey venía, hacían esto como dándole la honra. Estaban honrando y exaltando a ese rey. Y la gente aquí está recibiendo a Jesús como su rey. Los seguidores de Jesús lo están recibiendo como su rey. Pero les digo después, algunos de esos en la gran multitud, instados por los líderes religiosos, que alborotaron a la gente y les decían que gritaran, que lo crucificaran, algunos lo hicieron. Estaba leyendo un día que había una protesta en una ciudad y llegó la policía y andaban haciendo daños y a uno de ellos lo arrestaron y le preguntaron, ¿y tú por qué estás protestando? Dijo, pues yo no sé. Entonces, ¿por qué andas haciendo daños? Dijo, pues vi que los otros andaban, yo también me metí a la bola. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Algunos no sabían ni lo que estaban protestando, lo que estaban haciendo, pero estaban gritando, crucifícalo, pues yo creo que es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos estaban instando a la gente que gritara y clamara eso. Dice, y daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Muchos de estos habían estado ahí y vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro. Pero ¿no es increíble el corazón perverso que algunos de los fariseos, cuando vieron que Jesús había resucitado a Lázaro, querían no solamente matar a Jesús, querían matar a Lázaro también? Dijo, ay, pobrecito, primero muere, lo resucitan y ahora lo quieren volver a matar. Y finalmente murió otra vez. Dice que estaban con Lázaro cuando lo resucitó de los muertos. Dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle. Pero había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, miren lo que decían, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Estos están celosos porque la gente está siguiendo a Jesús y no a ellos. ¿Saben? La religión es siempre lo que tiene. Haz esto para que seas salvo. El cristianismo está hecho ya. Jesús dijo desde la cruz, cuando estaba a punto de morir, dijo, una de sus últimas palabras fue, terminado es. ¿Qué significaba? No le quería decir que estaba terminada su vida porque lo mataron, no. Vino a terminar la obra de redención por nosotros. Vino a pagar el precio por nuestros pecados. Eso es lo que él estaba celebrando. He terminado la obra que el Padre me mandó a hacer. Y después de eso, la última frase que de su venida y su muerte en la cruz, antes de morir dijo, terminado es. Y las últimas palabras fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, y expiró. Nadie le quitó la vida, él la puso por sí mismo. Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre, porque a eso lo mandó el Padre. ¿Saben? Ningún rey en el mundo, en toda la historia, ha muerto por sus súbditos. Ellos sí van y mueren por su rey, peleando. ¿Cómo andan ahorita los gobiernos? Que el presidente de aquí anda con la bronca con el de Rusia, y que, y al rato si siguen las cosas de mal en peor, ¿saben lo que van a hacer? Van a mandar a la gente que se maten unos con otros. Yo tengo una mejor solución. ¿Por qué no van ellos dos y se pelean? Y el que gane, ganó. Que terminó la guerra. Pero no, mandan a su gente a morir. Y ellos se quedan seguros en donde están.
Jesús no, Él no se quedó en el cielo, Él vino a morir por nosotros. Él es el que hizo toda la obra por nosotros. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos que iba delante y la que iba atrás, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Saben lo que quiere decir Hosana? Sálvanos. Sálvanos. Sálvanos hoy. Eso es, sálvanos. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Están reconociendo que Jesús es Rey. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, porque andaban revueltos, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Se dan cuenta? Ellos no quieren que lo adoren, no quieren que les den honra, no quieren que lo reconozcan como el Rey de Reyes. Pero dice, si estos callaran, hasta las piedras clamarían. Se nos hace algo poético, ¿verdad? Como que no es posible. Dios puede hacer lo que Él quiera. Como dice en Isaías, que las ramas de los árboles aplauden, adorando al Señor. Toda la creación un día va a glorificar a Dios. Todo va a glorificar a Dios. Dice entonces, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. No sé, ¿no creen que es algo un poco raro? Están celebrando, adorándolo, glorificándolo, exaltándolo, finalmente reconociéndolo por quien es el Rey, descendiente de David, y él está llorando. Porque él sabe lo que viene sobre la ciudad, porque él sabe que lo van a rechazar. Ahorita lo están alabando. ¿Alguna vez ustedes han tenido a alguien que eran muy amigos y se juntaban y tenían fiestas y de pronto se convirtieron en enemigos? Primero lo alababan a uno y después lo atacaban. Creo que a algunos nos ha pasado más de una vez. Esto le está pasando a Jesús. Él sabe lo que viene y por eso está llorando. Y dice, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Dice, ustedes ya me rechazaron. Yo sé, en su corazón ya me rechazaron. Y de aquí en adelante no van a reconocer. Prácticamente Dios les vendó los ojos. Saben que la gran mayoría de los judíos no creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías. Hay como el 1 o 2% de judíos que creen que Jesús es el Mesías. La gran mayoría de judíos no celebran ni su religión ya, porque no tienen el templo. Los judíos, para obtener perdón de pecados, tienen que hacer sacrificios. Para hacer sacrificios tienen que ser en el templo, y como no tienen templo no hay sacrificios. Entonces, ¿cómo obtienen el perdón de pecados? ¿Saben lo que hacen? Como 1 o 2 semanas antes del día de la Pascua, empiezan a hacer buenas obras, creyendo que con hacer buenas obras y dar dinero a la iglesia, con eso se van a salvar. Pero no tienen templo. Y dice el Señor, ahora está encubierto de tus ojos, y por eso les digo, la gran mayoría de judíos son humanistas o ateos, que no creen en Dios. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vinieron los judíos, la 10ª legión romana, el general era Tito Vespasian,
que después que murió su papá, se fue a Roma y él tomó el lugar y vino a ser el emperador. Sitió la ciudad por casi un año, porque estaba rodeada con una pared, pero hicieron un terraplén para poder subir y poder atacar la ciudad. Al final de los días, cuando quebraron las paredes, los que estaban adentro, los que no habían muerto de hambre y de sed, ya no tenían fuerzas para pelear. Tomaron la ciudad, la destruyeron el templo, lo prendieron, le prendieron fuego al templo que tenía placas de oro todo en el frente. Dicen que era tan bonito que cuando salía el sol en la mañana y le pegaba el sol, encandilaba a la gente del resplandor del oro. Entonces cuando estaba ardiendo, el oro se derritió. Entró entre las grietas de las piedras y los soldados romanos, para sacar el oro, empezaron a tirar todas las piedras del templo. Y había una caída abajo como de casi 100 pies de altura. Echaron todas las piedras para abajo a una calle allá abajo, porque el templo estaba en un lugar alto y la ciudad estaba más abajo. Echaron todas las piedras ahí. ¿Saben? Yo cuando fui a Israel, vi las piedras ahí. Vi las piedras ahí. Hay una piedra, antes de ir a Israel, lo que hice, estuve leyendo bastante sobre Israel para apreciar mejor todo cuando fuera. Y había una foto de una piedra que tenía letras en hebreo. Y decía que era el lugar donde se paraba el centinela que anunciaba el día de fiesta, o cuando venía el enemigo, tocaba el cuerno que usan ellos, no una trompeta, es un cuerno, un shofar. Entonces, ahí encontré la piedra. Y yo estaba bien emocionado, le dije al pastor con el que íbamos, dije, mire, aquí está la piedra, y le canté, digo, oh sí. Y yo tan emocionado que la encontré, para mí significó mucho, pero se me hizo tan increíble, tan precisa las escrituras, porque no quedó ni una piedra sobre piedra, todas las aventaron al voladero abajo. Así se cumplió la profecía del Señor Jesús, que dijo que no quedaría de él piedra sobre piedra, porque no conocieron el día de su visitación. Dicen, en continuo, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca visteis? ¿Nunca han oído? De la boca de los niños y los que maman perfeccionaste alabanza. Jesús sabía las escrituras todas perfectamente. Cada rato trataron de atraparlo con una trampa, haciéndole preguntas capciosas, preguntas difíciles que pensaban que no iba a poder contestar. Y siempre se las contestaba mucho mejor de lo que esperaban. Todo. Saben que Jesús tenía control absoluto de todo lo que sucedió. Él escogió a Judas para que lo traicionara. Dijo, ¿no los escogí yo a ustedes y uno de ustedes es un demonio? Lo escogió. Duró toda la noche orando antes de escoger a sus discípulos. Y diríamos nosotros, pues Dios no le contestó muy bien porque tenía un traidor entre los discípulos. No, tenía que haber un traidor que lo traicionara y lo entregara para que pudiera morir. Porque Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, vemos aquí llega la entrada triunfal, ¿verdad? Unos días después, el jueves en la noche, está Jesús, celebra la Pascua. El jueves los judíos en Jerusalén la celebraban el viernes, porque por eso mataron a Jesús el viernes. Pero él celebró la Pascua el jueves, porque en el norte de Israel, en Galilea, celebraban la Pascua el jueves, y todos sus discípulos eran de allá. Y hay algunos que creen que hay una contradicción,
porque dice pues, que tenía que morir el día de la Pascua, pero dicen, pero celebró la Pascua el día anterior. Pues aquí hay una contradicción. Si investigan por qué, se dan cuenta que eso era la costumbre que tenían los judíos. Todo perfectamente lo tenía planeado. Entonces planeó quién lo iba a entregar, y la noche que lo entregaron, después de celebrar la Pascua con sus discípulos y establecer lo que acabamos de celebrar, la Santa Cena, se fueron dicen más adelantito, y voy a llegar ahí, que celebraron la Pascua, cantaron un himno, probablemente el Salmo 118, un salmo mesiánico, y se fueron al huerto de los olivos, se fue a orar. ¿Y qué más? A esperar a los que lo iban a arrestar. Él pudo escapar bien fácil, ¿saben por qué? Porque en la Pascua era en la luna llena, en el tiempo de la luna llena, y él estaba en el monte de los olivos a la mitad, donde está el jardín de Getsemaní. Y la ciudad de Jerusalén está para el otro lado, más alta. Y él podía ver a la turba, el grupo de soldados y líderes religiosos y toda la bola que venía. Podía ver los que venían con sus antorchas, lo que hayan traído para ver bien el camino, o simplemente con la luna. Él podía ver los que iban bajando y los esperó. Y luego les preguntó, ¿a quién buscan? Y le dijeron, a Jesús de Nazaret. Yo soy. Cayeron todos al suelo. ¿Saben por qué? Porque él estaba usando el nombre divino de Dios, el gran yo soy. Y cuando dijo yo soy, cayeron todos. Y luego, ¿qué hizo? Cuando lo iban a arrestar, Pedro sacó su espada y ¡toma, chango! Le arrancó la oreja a Malcos, el siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Agarró la oreja y se la volvió a poner y lo sanó. ¿No es increíble? El médico de médicos le sanó todavía la oreja. De ahí fue cuando lo arrestaron y lo llevaron ante Anás, ante Poncio Pilatos, y de regreso a Herodes. Y por eso decimos, lo traen uno como de Herodes a Pilatos, ¿verdad? Porque así traían a Jesús haciéndole juicios. Bueno, déjenme terminar. Dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania, como ya anochecía, y pasó allí la noche con los 12. Al día siguiente, por la mañana, volviendo a la ciudad de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas cerca del camino, fue a ver si hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, la higuera nunca jamás nazca de ti fruto, y nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron los discípulos, y luego se secó la higuera. Muchos representan esto como la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén, que no dio fruto, tenía hojas, tenía religión, pero no tenía vida, no tenía fruto. Y es lo que sucede. La religión, les digo, no salva a nadie. Ninguna religión. ¿Saben cuántas religiones hay en el mundo? 10,000 religiones. Eso, y 10,000 religiones. Y saben, ninguna salva. Ninguna religión salva. ¿Quién es el único que salva? Jesús. Él es el único que salva, porque Él es el único que pagó por nuestros pecados y los recibimos. Si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos perdona todos nuestros pecados. Por eso dice en la Biblia, por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. No es por obras que nos salvamos, porque si fuera por obras, Jesús no hubiera tenido que morir. No, simplemente diría, vive una vida perfecta. ¿Quién de nosotros podemos vivir una vida perfecta? Nomás ahorita que salgan y se les atraviese alguien en el camino y ya verán que ya pecaron. O tal vez cuando venían. O sea, hazte un lado, animal, pues ¿qué no ves que voy a la iglesia?
Bueno, yo no sé cómo reaccionan, pero a veces reaccionamos así, ¿verdad? Y luego decimos, ay Señor, perdóname. Este canijo, pues ¿dónde agarró licencia? ¿Cuánto? O si tiene licencia. Siempre, inmediatamente reaccionamos en la carne cuando algo nos pasa. Ahí estamos ya pecando. Nadie por buenas obras se puede salvar. Por eso Él vino a pagar el precio en la cruz para que podamos ser salvos. El pueblo no lo reconoció, por eso lo crucificaron. Pero viene el Señor de nuevo. Primeramente viene la próxima profecía a cumplirse. Escuchen, la próxima profecía a cumplirse es el rapto de la iglesia. No queda ninguna otra antes. La última fue 1948, cuando Dios había profetizado en el Antiguo Testamento que los iba a esparcir por todas las naciones de la tierra. En el año 70 vinieron los romanos, destruyeron el templo, la ciudad, pero quedaron todavía muchos judíos. Después, en el año 132, se volvieron a rebelar y ahí sí, los echaron a todos fuera y hasta le cambiaron el nombre a la ciudad de Israel. ¿Cuántos saben cómo le pusieron? Un tamal al que le atine. Ah, ya te ganaste el tamal, el único que tengo en la casa. Ya me quedé sin tamal. Así le pusieron a Elia Capitolina. Y por casi 2000 años los judíos estuvieron esparcidos por todo el mundo. Sin país, sin nación. Y todo el mundo decía, los judíos desaparecieron. Ya nunca más van a volver. Y algunos comentaristas de la Biblia decían, yo tenía un libro, que decían, todas las profecías en la Biblia se cumplieron menos una. Que Dios iba a volverlos de nuevo a su tierra. Dijo, y eso nunca sucedió. Pero eso, el último que leí yo que dijo eso, fue como unos 20 o 30 años antes de que la nación de Israel volviera a nacer en mayo 14 de 1948. Estaban equivocados. Todos los que dudaban estaban equivocados. ¿Por qué? Porque Dios nunca falta a su palabra. Amén. Todo lo que dice la Biblia, toda la palabra de Dios, sí y amén. Amén. Todo lo que Él dice, lo cumple. Y a mí me da tanto gusto eso. A mí me encanta cuando una persona promete algo y lo cumple. Me gusta. Porque refleja que esa persona es de carácter y de palabra. Cumple lo que dice. No hay nadie más hombre y más hombre de palabra que nuestro Señor Jesús. Ya vino y nos dijo que iba a volver de nuevo. La próxima es el rapto que viene por la iglesia. Después de eso viene la tribulación y la gran tribulación. Y luego al final de los tiempos, al final de los 7 años de tribulación, viene el Señor de regreso en su caballo con todo, con sus ángeles y todos sus achichincles. ¿Quién creen que son? Los santos Nosotros, de la iglesia. Los santos de la iglesia. Los santos de la iglesia y los santos de la gran tribulación que van a morir y van a creer, van a recibir a Cristo como Salvador durante la gran tribulación y van a ser salvos, pero les va a costar la cabeza. Los van a matar. Por eso están ante el trono de Dios en el capítulo 7 diciendo, ¿hasta cuándo, Señor justo y bueno, vengará nuestra sangre? Y les dicen, les dan vestiduras blancas y le dicen, espérese un poco más hasta que se complete el número de los elegidos. Y al final de la tribulación, Él regresa y nosotros regresamos con Él y nosotros no tenemos ni que pelear. Porque lo único que tiene que hacer es dar su palabra y acabar con todos sus enemigos. Satanás, el anticristo y el falso profeta van a ser echados al infierno. Y después del milenio, 1000 años después, pero eso los dejo para otro día. Todavía tengo más información, pero Satanás finalmente al final del milenio va a ser arrojado al lago de fuego, donde ya están ahí el falso profeta y el anticristo. Nos da toda la historia de la humanidad. ¿No es increíble? ¿Y saben cuánta gente sabe esto en el mundo? Poquísimos. Todo el mundo. El otro día, ayer fui el viernes, fui a ayudar a una pareja que se movieron de aquí de Yucca Valley para Desert Hot Springs. De regreso tenía que hacer una parada y había un letrero, decía,
curandera. Para eso, pues, le cura de esto, de ¿cómo le llaman todo eso que le ponen uno ¿De aquello? le pone uno que le ponen la... Caramba, ¿cuántos? ¿Cómo? Amarres, todas esas cosas, se dice 100% garantizado. Ajá, segurito que cumples todas las promesas. Donde le leen a su pareja. se dice, todo eso, dice, le leen las cartas, le leen el café, la mano y todo. Digo, lo que le leen en la cartera. Oh, ya. Puras mentiras, y eso es lo que el mundo busca. Quieren saber el futuro y van y pagan para que les echen mentiras, que les digan lo que va a pasar. Yo les puedo decir todo lo que va a pasar y no les cobro nada, nomás que vengan o escuchen los mensajes. Dios es fiel a su palabra y todo lo que prometió nos lo va a cumplir. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor maravilloso, glorioso, redentor, le pido su bendición sobre todos mis hermanos que están aquí, por los que no pudieron venir también oramos, que los bendiga, los sane, los fortalezca, Señor, y los regrese de nuevo, porque es tan bonito estar aquí en su casa, dándole la honra y la gloria, estudiando su bendita palabra, que es 100% correcta y nunca falla ni fallará, porque como dice su palabra es inerrante, es perfecta, santa y durará por toda la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bendíganos, Señor. Se lo pedimos en el santo y glorioso nombre de nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Amén.